Se acaban de cumplir 4 años del gobierno de Calderón, del gobierno usurpador, y 10 años de los gobiernos del PAN. La verdad es que los resultados no hablan bien de estos gobiernos panistas. Estamos viendo lo que está sucediendo en nuestro país, estamos atravesando por una grave crisis económica, de bienestar social, un estallido de inseguridad, de violencia. Estamos en plena decadencia. Creo que estos gobiernos están reprobados, pero no debemos nada más cargarle la mano al PAN y a Fox y a Calderón. Si acaso a ellos hay que cuestionarles por su mentira, el engaño, su falsedad, el generar expectativas de que con el PAN a partir del 2000, como lo planteó Fox, iba a haber un cambio, y lo mismo en el caso de Calderón. Esto que está sucediendo viene de tiempo atrás. Lo hemos venido sosteniendo, hemos venido insistiendo en que esta crisis se gestó a partir de que se impone el llamado modelo neoliberal, la política neoliberal. Desde 1983 y de manera muy especial a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Es en este gobierno en donde se lleva a cabo la política de pillaje, el saqueo más grande que se haya dado en la historia de nuestro país. Salinas entrega, como lo hemos dicho en otras ocasiones, los bienes de la nación, los bienes del pueblo a sus allegados, forma la actual oligarquía y se establece esta política de corrupción, de privilegios, esta política de injusticias, de menosprecio, de ninguneo al pueblo de México. Le sigue Zedillo con lo mismo. Lo que hay que cuestionarle a Fox y desde luego a Calderón es que no hicieron nada por cambiar esa política, siguieron con lo mismo. Al final de cuentas, lo que queda demostrado, yo no tengo la menor duda, no sé si ustedes piensen distinto, de que el PRI y el PAN son la misma cosa. No hay ninguna diferencia. Son partidos al servicio de la minoría rapaz que domina en este país, de la camarilla funesta que ha llevado a México a esta grave crisis económica y de bienestar social. Fox no cambió en nada la política económica, es más, puso de secretario de Hacienda a Gil Díaz, que había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas. Esto por recomendación del banquero Roberto Hernández, el mismo grupo que domina hasta la actualidad. Desde luego, no se impulsaron actividades productivas, no se generaron empleos, llegaron a plantear incluso que había que preparar a los mexicanos como jardineros, como enfermeros, porque en Estados Unidos se estaba envejeciendo la población y que los mexicanos podían ir a trabajar de enfermeros. Se abandonó la actividad productiva de México y se optó por dejar que el mexicano se buscara la vida del otro lado de la frontera, arriesgándolo todo. No hubo crecimiento económico y esta misma política continúa con Calderón. El subsecretario de Hacienda actualmente, uno de los subsecretarios de Hacienda, es concuño de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, la política económica es la misma. Continuó la misma corrupción. Ya sabemos de los escándalos de la Comisión Federal de Electricidad en los que está metido Calderón y Elías Ayú. Por eso no le hacen nada al director operativo
al director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que está denunciado, está investigado en Estados Unidos porque recibió sobornos. Pero estamos hablando del 2 de la Comisión Federal de Electricidad y están involucrados los de arriba. La corrupción sigue imperando. Lo mismo la impunidad, un caso triste, una realidad amarga, fue lo que sucedió en el asunto de la guardería ABC, donde perdieron la vida los bebés, los niños de Hermosillo. No se castigó a los responsables, al contrario, a Molinaro Casitas se le premió, se le ascendió a secretario de Comunicaciones, fue exonerado por la Suprema Corte de Justicia, porque es parte de la misma impunidad que hay en este país. En fin, continúan las injusticias, hay cada vez más pobreza, el desempleo es el principal problema del país y se desató la inseguridad y la violencia. Más de 30,000 mexicanos han perdido la vida en la guerra que desató Calderón en contra del crimen organizado. Una guerra que se declara sin que hubiese conocimiento de causa, sin saber de qué se trataba, le pegó a lo tonto, un palazo al avispero, pensó que iba a ser un asunto fácil, no imaginó el tamaño del problema y cómo se tenía que atender, que en vez de optar por medidas coercitivas, por la militarización, que ha resultado un fracaso, antes que otra cosa debió atender las causas que generaron este estallido de odio, de resentimiento, toda esta inseguridad, toda esta violencia. Se debió crear un ambiente de progreso, de justicia, de oportunidades a los jóvenes que fueron marginados, abandonados, que se les cerraron las puertas, que no han tenido oportunidad ni de trabajo, ni de estudio. En fin, se debió crear un ambiente de progreso, sacar del estancamiento la economía, generar empleos, apostar, ¿sí?, a mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo del pueblo y también combatir a fondo la corrupción y la impunidad. Al no actuar con imaginación, con talento, con rectitud, con honestidad, al querer hacer las cosas manipulando con lo mediático, con medidas coercitivas, pues complicó el asunto. Ahora ya sabemos lo que está ocurriendo en el país, hay miedo, hay temor, hay intranquilidad en casi todo el territorio nacional. Más de 100,000 integrantes de clases medias se han tenido que ir a refugiar a Estados Unidos, pequeños, medianos empresarios, comerciantes, tienen que salir huyendo del país para buscar seguridad en las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Estamos hablando de habitantes de Nuevo León, de Tamaulipas, de Chihuahua. Este es el saldo de la inexperiencia de Calderón. Recordemos que Calderón no estaba preparado para ser presidente del país. Lo inflan, lo imponen, porque no quería la oligarquía, la mafia del poder, que llegáramos nosotros, porque no quieren que haya un cambio verdadero en el país, no quieren que haya una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que acabe con los privilegios y que garantice el bienestar de todos, la distribución de las riquezas, del presupuesto público con justicia para todos los mexicanos, que es lo que nosotros estamos planteando. Yo les aseguro, lo he dicho en otras ocasiones, lo sostengo, no es una balandronada, que si no nos hubiesen robado la presidencia de la República no estaría así el país,
como está, porque hubiésemos iniciado los cambios. ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, desde el primer día, pues íbamos a reducir los gastos del gobierno, sobre todo íbamos a reducir sueldos de los altos funcionarios públicos, acabar con los privilegios de la alta burocracia. Esto no lo ha hecho Calderón. Nosotros íbamos a actuar, a predicar con el ejemplo, íbamos a lograr ahorros de esa manera. ¿Qué otra cosa íbamos a hacer? Bueno, pues impulsar actividades productivas. Vuelvo a repetir, ya estarían construidas las 3 refinerías que hacen falta para dejar de comprar la gasolina en el país. Íbamos a echar a andar la industria de la construcción para generar muchos empleos. Íbamos a garantizar a todos los jóvenes el acceso a las universidades públicas. Es increíble de que México es uno de los países en América Latina en donde los jóvenes tienen menos posibilidad de estudiar en el nivel medio superior y en el nivel superior. Hace 10 años, en Brasil, por poner un ejemplo, de cada 100 muchachos que estaban en edad de estudiar en las universidades de 19 a 23 años, de cada 100 solo podían ingresar 18. Y en México teníamos 20 muchachos que podían ingresar, es decir, 18% ellos y nosotros 20%, hace 10 años. Ahora resulta que en Brasil suben del 18 al 30% y nosotros nos mantenemos en 20%. Es decir, en este país, de cada 100 jóvenes, solo 20 pueden estudiar en las universidades públicas. En Brasil se pasó de 18 a 30 en 10 años. O sea, no hemos avanzado. Eso es un asunto que nosotros íbamos a atender y vamos a atender porque nosotros continuamos con esta lucha. Creo que lo positivo de estos 4 años de nuestro gobierno, del gobierno legítimo, lo más importante ha sido el mantener el movimiento, el seguir luchando. Imagínense lo que hubiese sucedido si después del fraude nos hubiésemos hecho a un lado, si nos hubiésemos cansado, si hubiésemos transado, pues ahora no existiría nada, ni la esperanza de que algún día las cosas verdaderamente cambien. Cuando me preguntan, ¿y qué ha hecho el gobierno legítimo? Pues nada más, una cosa, ha hecho muchas, pero hay algo que es muy importante, mantener encendida la llama de la esperanza. Eso es lo que hemos hecho, porque para muchos mexicanos, para millones de mexicanos, esta es la única opción que hay para salvar al país, el único camino para salvar al país. Lo digo porque así lo pensamos muchos. Puede ser que no estemos de acuerdo, además no aspiro a que estén de acuerdo conmigo en todo, pero nosotros sostenemos eso, de que este es el único camino. Si no hay una transformación de la vida pública del país, un cambio de abajo hacia arriba, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo, ni como nación. Por eso digo, qué bueno que existe el movimiento, qué bueno que existen millones de mujeres y de hombres en este movimiento, con convicciones, con principios, que están trabajando todos los días para organizar al pueblo, para hacer conciencia en la gente y lograr entre todos la transformación que necesita el país, el renacimiento de México, con un cambio, una transformación, nada de seguir con lo mismo, nada del engaño del PAN, nada del gatopardismo, ese de que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Nosotros queremos una verdadera transformación y te invitamos a seguir adelante.